¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Bien, bien, por aquí. ¿Cuándo fue la última vez que vinisteis a casa? Pues yo creo que hace poco, ¿no? Un mes, que Un mes, todavía os debo las piezas, están sí, ahí esperando. esperando. Hicimos el pequeño taller ¿Te gustó o de... qué? Mucho, mucho. No habíamos tenido relación aún con el barro y después de haber hecho toda la obra de tu casa, etcétera, etcétera, y el taller, al final estuvo muy bien como entender perfectamente cuál es el proceso, tu proceso cuando estás con el barro, ¿no? Ese proceso que tú llamas que es contigo mismo, ¿no? Eso es, sí, sí. Sí, es como súper relajante. De hecho, yo empecé en un momento en el que esos momentos en la vida que te sucede algo inesperado, que estás bastante, bueno, un momento complejo. Y empecé a conocer a gente y a verme en situaciones que no me hubiera esperado nunca, con el objetivo de desconectar. Y la primera vez que me senté ahí con la cerámica fue paz mental. Aparte de que somos diseñadores, y al final el producir algo es bonito, pero lo realmente interesante es lo que tú estás diciendo, esa desconexión. Y aparte lo explicaste muy bien, ¿no? Sí. Porque éramos tres, ¿no? Y los tres supimos casi cómo hacer la primera pieza. Es verdad que estamos en el sector, pero cómo nos guiaste fue de agradecer, ¿no? Que sacamos ahí las piezas que aún estamos añorando. Y que... Las pero tendréis, que tendremos, las ¿no? tendréis, prometo que Que las Sí que es tendréis. relajante, ¿eh? Porque es muy... Es como meditar, ¿no? O sea, estás ahí... Totalmente. Bueno, cuando estás solo con las piezas sí que debe ser fantástico, ¿eh? Sí. Montaremos un taller nosotros también. Sí, y luego también, bueno, ¿no? Acompañar con el entorno, ¿no? Que el ambiente que has podido crear también alrededor de esto y cómo eso, ¿no? Al final te está llevando a hacer tu casa, ¿no? Esto es como... Sí, creo que hemos el estirado espacio habla esa paz. bastante de esa paz y de esa desconexión. Creo que es una sensación que luego en imágenes no se ve. Hay varias personas que han llegado y han dicho, había visto fotos, pero cuando estás aquí, realmente Sí, esa paz se nota. El hecho de que se mire a sí misma. la casa a través del patio, Exacto, ¿no? y la luz y cómo accede. Realmente creo que sí que consigue algo parecido a cuando estoy haciendo cerámica, que es intentar bajar revoluciones y escucharme. Vaya. Era la intención un poco. O sea, Ha funcionado. que tuviera esa serenidad, ¿no? Toda la vivienda. Además, el local que encontraste, o sea, tenía mucho potencial porque eran unos bajos en Gracia maravillosos, pero que había una antigua carpintería que estaba muy cerrada al exterior. Y el encargo con el que nos viniste, además era como muy singular y muy bonito, ¿no? O sea, hacer tu casa taller, o sea, es el lugar de trabajo unido a la vivienda, ¿no? Que en tu caso era el lugar de trabajo, pero que es un hobby para ti. Y enseguida salió todo el tema de la cerámica, ¿no? La cerámica tenía que estar presente en toda la casa, ¿no? Y el taller, ¿no? Sería Es lo el que leitmotiv, unificara, ¿no? Que une... un poco todo el proyecto, ¿no? Por eso lo de escoger el ladrillo de un fabricante cerámico de aquí de Cataluña, y en vez de colocarlo en la fachada de un edificio, colocarlo en el suelo, ¿no? Además, un tocho del color de la cerámica que tú haces, ¿no? Que Bueno, yo no sé si fue al revés, o sea, ¿haces la yo- cerámica del color del tocho que propusimos o fue al revés? fue al revés, sí. Y recuerdo ser como bastante Si nos llevamos una pieza al tajante con despacho, ¿no? la gama El tono. cromática tiene que ser esta, porque no acabo de entender lo de los colores. Y fue como, no, la gama tiene que ser así. Recuerdo que sí, que os llevasteis unas cuantas Sí, piezas piezas. y recuerdo mirar pavimentos con el texturas, material. con materiales, Exacto. sí. Sí. Pero luego ya reforzó, ¿no? Porque a partir de ahí tú hiciste, ¿no? Otro proceso más, todavía más de profundidad, ¿no? Que fuiste a buscar el polvo, ¿no? Porque un poco el proyecto era, hacemos el contenedor, ¿no? Te hacemos las piezas necesarias para que sea pues taller y vivienda, ¿no? Pues la cocina, baños, habitación, sala, ¿no? Alrededor de esto, pero faltaban piezas esenciales que las ibas a construir tú. Sí, y esto está... Y me parece que enriquece muchísimo el proyecto. Creo que hay algo interesante que por un lado viene por cómo entiendo yo el diseño, no solo el interiorismo, sino el diseño de cualquier disciplina, que es que puedes conseguir la calidad máxima. En el caso del interiorismo podemos hablar de lujo, y el lujo no tiene nada que ver con un material exclusivo ni con una marca exclusiva, sino con el confort.
Y para mí es un poco lo que significa el espacio, es con pocos recursos y implicándote, o sea, a través de la autoproducción, poder llegar a tener un espacio realmente confortable. Y además creo que hay una capa de complejidad de que, bueno, pues me echo la cama y los armarios y no son perfectos, pero creo que esa imperfección hace que, bueno, que sea mucho más rico y tenga muchísimo más valor. Yo creo que la parte de autoproducción en bueno, la el casa hecho de haberlo hecho tú, ¿no? Mm. Propiamente con tus manos, ¿no? A través del diseño, pues que también buscábamos que te fuera en algún punto, ¿no? Sencillo, ¿no? Con las estanterías, que aún tienen la complejidad del montaje, porque aunque esté hecho, ¿no? Con 2 piezas, lógicamente, pues que esté alineado, que esté recto, pues todo esto necesita ayuda más que 4 manos, ¿no? Casi, pero bueno, como todo, ¿no? Va cerrando un poco el círculo, que en este caso yo creo que es un proyecto muy global, ¿no? Sí, Sí, redondo. es como... Para mí es muy bonito porque se nota cuando entras a un espacio y está bien diseñado y ahí tiene alma, o sea, realmente es algo que se nota. Y aquí el concepto era súper sólido, es cómo transformamos el concepto de taller entre los tres a algo que se extienda a una manera de vivir, a un espacio en el que vivir, y eso es súper sólido. Y como eso es súper sólido, luego el resto es como pivota alrededor y funciona muy bien. Es un proyecto muy sugerente y muy bonito. O sea, además es que el local además nos permitió hacer una cosa que nos gusta mucho, que son las casas patio, ¿no? O sea, que alrededor de un patio, de una entrada grande de luz, situar toda la vivienda y en la calle situar la parte más pública, que es el taller. Y en ese sentido funciona muy bien. Y a nivel de ciudad, ¿no? También nos Sí. parece muy atractivo, ¿no? Pues no es una vivienda que se cierra a la calle, sino que es una vivienda taller que está siendo un poco escaparate, ¿no? Y que se ve actividad. Eso, de cara a un proyecto global, ¿no? Que nos gusta hacer, arquitectura e interiorismo, nos aporta, o sea, mucho valor, ¿no? El hecho de poder incidir, ¿no? En la actividad de una ciudad, de una calle peatonal, ¿no? De un pasaje. Yo creo que si caminas por allí y la gente que te ve haciendo cerámica, pues ¿no? Aportas vida Bueno, pasas por el también pasaje, sí, te claro. paras, ves, o sea, hay alguien trabajando en la cerámica, qué atractiva, además de fondo ves la vivienda, ¿no? que entra luz, que es un patio. Es muy sugerente Es bonito la y visión. es confortable. Estar ahí Eso es está confortable, que importante. al final Sí, sí, no es lo más importante. aguantaría, Es lo más aunque importante, estés concentrada en la cerámica. Hay ciertas decisiones que pueden parecer arriesgadas, tampoco creo que sea vuestro cliente habitual o el cliente tipo de un estudio de interiorismo o arquitectura. Hay ciertas decisiones arriesgadas, pero creo que es esto, como apoyan al concepto, o sea, hay una razón detrás súper estable, pues Bueno, tiene que ser así. porque eres quien eres y has aceptado ese tipo de... Pues, por ejemplo, colocar el pavimento, unos ladrillos de fachada, claro, o sea, no lo aceptaría todo el mundo, a no ser que seas un poquito friki y te tenga que gustar mucho el tema, ¿no? Entonces, ahora tú andas descalzo para notar el material, eso es muy friki. Bueno, de hecho, en obra hicimos como Una muestra. como hay que hacer un par de metros cuadrados de esto, me fui a obra descalzo a caminar por allí. Para sentir el frío de la cerámica y el material y la textura y la colocación y la junta seca. Sí, ha quedado bonito. Y al final lo bonito también es como que te fuiste a buscar el polvillo del ladrillo, la piedra, y hiciste la cerámica que luego va llenando la casa, ¿no? Va colocándose en estas estanterías y va cogiendo exactamente el color. Y el lavamanos, ¿no? Bueno, que al final... Las mesitas. Está haciendo unos diseños maravillosos de lavamanos, de las lámparas, mesillas de noche, que además mejoraste la mesilla de noche, el concepto de mesilla de noche por los cables, hasta los colgadores, todo. Sí, como muy bruto, porque cuando en mi profesión, cuando hago estrategia de marca y diseño para marcas, o sea, para compañías, hay como un razonamiento detrás mucho más sólido. Pero cuando trabajo en la cerámica es como muy bruto, es como concepto y producción directamente, casi diseñas mientras, o en mi caso, casi diseño mientras estoy produciendo. Y fue bonito por esto, ¿no? Ir a la fábrica, al final la cerámica no deja de ser cuando el barro se transforma en cerámica, pero originariamente es mineral y agua, tierra y agua. Y el hecho de ir a buscar el mismo material a la cantera donde se produce el pavimento y con eso construir el resto de mobiliario y acabarlo, pues igual, hay errores, hay imperfecciones,
pero eso es lo que le aporta el valor, ¿no? Y eso es exclusividad. La exclusividad no tiene, otra vez, no tiene nada que ver. Eso es el lujo, ¿no? Eso es el lujo. Y a nosotros también es como nos gusta trabajar, ¿no? También cuando artesanos, ¿no? Buscar a gente pues, que trabaje como las carpinterías, ¿no? También tiene el punto, son complejas, las has vivido, pero el hecho de hacerlas a medida y que las puedas tener, pues también te da otros espesores, ¿no? Otras proporciones, otras medidas que... Ahí también el hecho de que tú has hecho ¿no? las piezas, es que si no hubiera sido imposible. En el encargo había una parte esencial que era el presupuesto, que, había que cumplir. que no se cumplía originariamente, y el hecho de ponerte tú mismo con la carpintería, por ejemplo, recuerdo los primeros presupuestos y era como, o sea, es imposible, no se puede hacer. Y entonces esa parte otra vez de la autoproducción, no solo por lo que te aporta a nivel conceptual y por lo que sientes, o sea, como al final es reconfortante el haberlo producido tú mismo, o parte de haberlo producido tú mismo. Había una parte esencial que era la del presupuesto. Entonces dibujasteis los volúmenes, ¿no? Aquí va un armario de tanto por tanto, de tanta profundidad, y lo que hice fue dibujar el despiece de todas las piezas de toda la casa y buscar el primero de la cadena. Después del bosque, pues el primero de la cadena, y encargar todo el despiece. Es como el tente más grande que he hecho en mi vida. Pero con eso, con esa parte de un poco de brutalidad de ir al inicio, pues, y aportando tu tiempo, claro, pues consigues hacer un proyecto esto como singular. O sea, que no hay pocas cosas de catálogo al final. O sea, todo es muy especial, ¿no? Y por tanto todo tiene alma. Me hace gracia cada vez que vienes y me dices, Alberto, si explico el presupuesto, la gente no se lo cree. Sí que es verdad, sí. Para mí hay una parte como muy importante ahí, de alejar el diseño de algo exclusivo, para nada. Es como una demostración. El espacio para mí es una demostración de ese valor. El diseño no tiene nada que ver con la exclusividad. No, es el bienestar, o lo que nosotros también lo hablamos, ¿no? El despacho, el confort, el tiempo que dedicamos a los proyectos, ¿no? O sea, que son proyectos que nos gusta mimarlos, dedicarle el tiempo, ¿no? A todos los proyectos, y luego es verdad que depende un poco del cliente, ¿no? Pues se sacan ejecutando de una manera u otra, ¿no? Pero que por parte nuestro, ¿no? Como despacho, el proceso creativo, pero el proceso de dedicación a cada proyecto es largo y minucioso, ¿no? Con mucho detalle. Preferimos que sea así, o sea, dedicar tiempo a los proyectos, que haya menos proyectos. Ese es el lujo, ¿no? Un poco lo que estás hablando, ¿no? Para nosotros a la hora de proyectar también. No, y creo que el tándem funcionó perfectamente, porque es como mirar este detalle, volver a mirar este detalle, volver a mirar este detalle. Es como, vale, ¿y ahora cómo producimos esto? Porque no hay presupuesto. Creo que ahí ese encaje fue también ¿Esto lo puedes hacer, Alberto? ¿Lo puedes hacer tú? Sí, lo puedes hacer yo. No sé cuánto tardaré, pero lo puedo hacer. Claro. Hoy tardas, o sea, al final vivías en un contenedor sin lavamanos, sin nada, o sea, que funciona. Poco a poco. Todo va bien. Sí. Entiendo que normalmente el cliente no se implica tanto en vuestros proyectos. ¿Y cómo es con el resto de colaboradores? ¿Con artesanos, artistas y demás? O sea, en vuestros proyectos. Bueno, evidentemente, o sea, las colaboraciones que nos interesan son las que son alejadas de nuestra disciplina, ¿no? Claro, la tuya fue una colaboración fantástica, ¿no? Aparte de cliente, o sea, el encargo era sobre la cerámica y tú te dedicabas en tu tiempo libre a la cerámica. Y eso aportó muchísimo. Compartiendo valores, ¿no? Claro, de mirada, por supuesto, ¿no? compartiendo valores, sí. Y eso aportó muchísimo a la obra, ¿no? O sea, al resultado final. Pero también, bueno, hemos tenido colaboraciones en esta línea, también como de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en el Design Hub, ¿no? Hicimos la cafetería y nosotros queríamos colocarlo lleno de alfombras, ¿no? Porque eso... queríamos que la cafetería respirara un aire doméstico y como si estuvieras en casa y confortable y demás. Pero claro, no podíamos colocar alfombras en el suelo. Entonces dijimos, oye, pues vamos a tapizar los sofás, los asientos y los puffs con las alfombras. Entonces, bueno, buscando las que a nosotros nos parecía una empresa con los mismos valores que nosotros, hablamos con Nani Marquina y ella fue la que un poco nos dirigió para cómo tapizar, de qué manera, y eso fue una colaboración muy fructífera. Bueno, sí. Estuvo muy bien. Porque bueno, al final
tocamos varias, ¿no? o varios materiales, varias tipologías, ¿no? Y vas a buscar quién conoce bien ese material, ¿no? En tu caso la cerámica, entonces cogiendo la cerámica pues era ¿no? un perfecto encuentro pues, a la hora de tapizar, ¿no? Con estas alfombras, quién podía conocer mejor el tejido de la zona, ¿no? O que nos pudiera aportar valor. Entonces ahí hablando con Ani Marquina pudimos como desarrollar bien los sofás, ¿no? Incluso podemos desarrollar un puff que en un futuro ese puff está siendo producido, ¿no? y está teniendo pues tirada. Entonces esto hace ilusión, ¿no? Que a raíz de algo que, bueno, de un proyecto que lo mimas y le das cariño también, ¿no? Pues te devuelve esa sensación, esa satisfacción. Habéis dicho los dos, has dicho valores, valor. Yeah. Y para mí en la agencia es esencial. Nosotros lo que hacemos es construir marcas. Cuando compras cualquier marca, ya sea un material, ya sea un teléfono, unas zapatillas, un textil, lo que sea, pero producto o servicio, en realidad no compras ese producto o servicio, sino lo que significa. Claro. Te está hablando de ti, de cómo eres o de cómo quieres ser, que al final eso es la estrategia de marca o el branding, que es lo que hacemos en la agencia. Nosotros lo que queremos hacer es llegar a trabajar con compañías o con marcas que generen impacto social e impacto medioambiental. Ese es el objetivo, que al final es buscar personas que estén preocupadas por algo más que por los accionistas y entender el planeta y la sociedad como un accionista también. O sea, cuando hago un proyecto, que ese proyecto también esté preocupado por el planeta y por la gente que estamos aquí. Entonces, relacionado con lo que estáis diciendo, cuando nosotras escogemos colaboradores, lo hacemos por valores, no lo hacemos solo porque el trabajo sea excelente, porque confiemos en esa fotógrafa o en esa redactora o en ese programador, lo hacemos porque a nivel de valores sean personas que comparten y piensen como nosotros y tengan un propósito parecido, porque si no, a veces hemos estado trabajando con gente con un nivel de calidad súper alto, pero si no te entiendes o no entiende que el propósito va más allá que el de la calidad o el de la excelencia, ¿no? Que al final el diseño, desde mi punto de vista, debería ser un camino, una estrategia, una herramienta para hacer algo más grande, no solo para diseñar un espacio o no solo para crear una marca, pero ¿para qué sirve ese espacio o esa marca? Debería servir para algo más. Entonces los colaboradores que tienes deberían entender este razonamiento. Compartir valores. Compartir esos valores. Sí, aportarlo y, bueno, claro, compartir en la sociedad, ¿no? Y que se convierta en algo útil, práctico, o sea, que aporte bienestar, ¿no? También, no solo los en el tengas, estado físico, ¿no? pero cada uno sí, los que tenga, pero sí, que tu equipo los también. entienda y los comparta. Sí. Y en ese camino, pues bueno, también es diferente, ¿no? Pero otros colaboradores, clientes, ¿no? que hemos tenido, en el que te ayudan a cómo entender el briefing, ¿no? O sea, cómo los inputs que te dan, ¿no? Que tú los tienes que transformar luego en proyectos. Supongo que a ti también te pasa con los clientes, ¿no? Que te dan un briefing y tú lo tienes que transformar en algo real, ¿no? Y en algo sólido. Pues la casa, ¿no? Que ha estado mencionada, bueno, premiada por los premios FAL, la casa de Extremadura. Sí. El cliente... Bueno, claro, aquí el cliente se convierte casi en un colaborador, como en tu caso, ¿no? Porque, muy cercano también. O sea, es un buen cliente en este sentido, porque aporta, o sea, se implica en el proceso. Y en este caso, todo gana, ¿no? O sea, el proyecto gana. Y en el caso de Extremadura, del Cortijo Jamonero o la Casa Granero, claro, su briefing fue tan potente que dices, hostia, es que no tengo que hacer nada, voy a dejar que fluya ya, porque decía, oye, no quiero, es una casa de campo, no quiero recordar, ni ver, ni relacionar ningún objeto que haya en la casa, ni nada, que me recuerda al siglo XX o al siglo XXI. O sea, todo tiene que ser que no recuerde a la ciudad incluso. O sea, pues claro, todo era, pues los grifos los tuvimos que diseñar, o sea, los inodoros no aparecían, o sea, estaban tapados con un banco de madera, un poco todo así, ¿no? Los muebles eran de anticuario absolutamente del siglo XIX. La carpintería, bueno, todo materiales cercanos, ¿no? También de kilómetro cero. Los artesanos, ¿no? Las carpinterías volvían a estar diseñadas para ese lugar y por un carpintero, no por alguien que hace carpintería normalmente de forma industrializada, ¿no? Entonces, pues bueno, te acerca otra vez a los gremios, a los artesanos, a la manera de construir de aquel entonces, ¿no? También el cortijo está en mitad de la nada, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es lo esencial, ¿no? Volver a lo esencial. Pero para exacto. eso tienes que tener un cliente que te lo permita y que te rete. Y para mí ese es el gran valor en el momento en que tienes delante una persona que tiene un mayor conocimiento, mucho
o sea, un conocimiento mucho mayor que tú de su ámbito y también de muchos otros ámbitos, y la conversación se convierte en un reto. En el momento en que tienes una persona delante que te reta, es cuando el proyecto se enriquece realmente. A nosotros ahora mismo estamos trabajando con Urbidermis, que es una marca del grupo Santa Ecole, preparando unas cápsulas de comunicación, y tenemos delante a un equipo, a una persona en particular, que te reta permanentemente desde un bagaje del arte, del interiorismo, de la arquitectura, súper amplio. Y entonces cuando te lo pasas bien, cuando hay una complejidad, pero una complejidad rica, bien entendida, sí. y al final el proyecto pues, es mucho más grande, mucho más interesante. En la agencia, ¿cuál es vuestro proceso creativo? ¿Cómo empezáis y cuál es el desarrollo un poco de los proyectos? Parece que empecemos a diseñar desde el principio, ¿no? Hago una identidad corporativa, empiezo por el logo. En absoluto es una consecuencia. Lo primero que hacemos antes de crear una marca o de reposicionar o transformar una marca es entender varios pilares. El primero es la compañía desde dentro. ¿Quiénes son las fundadoras? ¿Por qué se creó? Realmente el equipo que mueve, qué valores tiene, y que eso sea compartido, porque muchas veces las ideas son distintas. O sea, analizamos el pilar de la empresa desde dentro, ¿no? La historia, los valores, etc. Luego analizamos a la competencia, realmente identificar cuáles son los competidores directos y entender qué es lo que les hace distintos entre ellos. Y muchas veces no es el producto y no es el servicio, sino es el significado. Y por último, estudiamos al cliente. El cliente que estás teniendo, ¿por qué te está valorando? ¿Realmente qué es lo que destaca de ti o por qué te está escogiendo? Y hacemos una tríada y entendemos, ¿no?, cuál es el mensaje, que realmente es un mensaje real desde la compañía, que nace desde dentro, que no haya un competidor que esté lanzando esa misma propuesta de valor, esa idea que te hace único, y por último que coincida con mi cliente o con mi usuario, que realmente sea algo que el cliente valora. Y definimos lo que llamamos la propuesta de valor, ¿no? Lo que puedes hacer de forma distinta a todo el resto. Insisto que no tiene que ver exactamente con tu producto o tu servicio, porque con esa propuesta de valor en realidad podrías construir, ¿no? Vosotros hacéis como el máximo detalle y la idea tras la idea tras la idea. Con ese mismo concepto en realidad podríais hacer muchas otras cosas que no son solo interiorismo. Sí. Pues es buscar esa idea. Y una vez está clara, empezamos a diseñar. Entonces sí que piensas, claro, ¿no? Vale, ¿cuál tiene que ser la gama cromática de esta marca? ¿Cómo tiene que ser el logotipo de esta marca? ¿Necesito un símbolo o no lo necesito? ¿Cómo es la dirección de arte? ¿Cómo es la iluminación de las fotografías? Puedes bajar al detalle, pero siempre te apoyas en esa idea. Antes estábamos hablando del alma de contigo, ¿no? Del espacio que habéis hecho. Pues es algo similar. Es como cualquier decisión que tomes, te vuelves al inicio y te preguntas, ¿realmente contesta a esta pregunta? Y eso hace que toda la empresa desde dentro funcione de forma más sencilla, porque cualquier decisión que tienen que tomar desde la compañía se tiene que apoyar ahí. Tengo que contratar a alguien, vale, ¿encaja con los valores de mi empresa o no encaja con los valores de mi compañía? Tengo que lanzar una línea de producto nueva, ¿encaja con mi propuesta de valor o no? Y lo mismo con toda la comunicación, por supuesto, ¿no? Tengo que hacer pues no sé, una web nueva. En nuestro caso, con el tipo de marcas que trabajamos, ¿no? Miramos el consumo de energía que generamos cuando estamos lanzando un proyecto web, ¿no? Es coherente con mi propuesta de valor, todo lo que haces tiene que apoyar ahí. Entonces, es un proceso creativo en realidad bastante pautado y ordenado. Todo lo contrario a lo que hago cuando hago cerámica, que es como mucho más caótico. Veo una referencia y me pongo en el torno y un poco a ver qué pasa. ¿Es como más intuitivo la cerámica y el otro sería más racional? ¿O? Sí, totalmente. Seguramente. Totalmente, sí, sin duda. Aunque seguramente habrá algo de intuición, ¿no? O sea, cuando tú ves la empresa, ¿no? Hay algo que se intuye, ¿no? Y que la razón te ayuda a perfilarlo, pero bueno, que seguro que no estará muy alejado a veces, ¿no? En mi caso, yo creo que vosotros vais más por la razón, pero en mi caso es intuición total. Me cuesta mucho llegar a estudiar algo de forma profunda, constante o intentar resolver un problema durante mucho tiempo. Es más, creo que sí que puedo ver como una diferencia entre distintos grupos y
Y el proceso creativo creando marcas es un poco esto, ¿no? Veo la competencia, charlo con los fundadores o las fundadoras y empiezas a entender, pero sí que me cuesta mucho como no puedo estar una jornada entera haciendo lo mismo, no soy ese tipo de persona, sí, es más la intuición. Entiendo que vosotros al contrario, o sea, es constancia. Bueno, está también mezclado, hay parte de ¿no? intuición también, yo creo. En nuestro trabajo hay mucho de intuición, seguramente al principio, o sea, de inconsciente, y luego es ponerlo sobre el papel y ser más racional, ¿no? Y esa intuición o esas ideas que tienes, muy inspiración, podríamos decir, pues realmente desarrollarlas mediante la razón, o sea, porque claro, eso se va a materializar, entonces tienes que extraer de esas ideas más abstractas algo físico, ¿no? Yo creo que también viene un poco la experiencia, ¿no? Lo que también hemos conversado alguna vez, o sea, cuando eres más joven, ¿no? En la juventud, la intuición sola no funciona, porque claro, la experiencia te está dando el cómo se va a construir esto, ¿no? Entonces, a medida que avanzamos también en el desarrollo de proyectos, ¿no? La intuición cada vez es más certera, porque se relaciona ya con la razón y con todo el conocimiento que estás teniendo sobre cómo usar los materiales, cómo colocarlos y cómo emplazarte en los lugares, ¿no? O sea, que cada vez haces más caso a esa intuición, ¿no? O sea, es como cuando eres joven que tienes energía y intuición, luego vas teniendo la intuición o la ilusión y la experiencia y conocimiento, ¿no? Y ahí vas equilibrando. Entonces, cada proyecto también demanda un poco de distintas cosas, ¿no? Algunos te pide que seas más razonable, ¿no? Y el otro que seas más intuitivo. Pero bueno, y esa es la riqueza, ¿no? Para que aunque sea una cosa muy constante y de mucho trabajo, ¿no? Que no nos aburramos proyectando, ¿no? Y esto es importante. De la inspiración, que en parte supongo que viene de, otra vez, de ese concepto que para vosotros es súper importante, pero a nivel de inspiración, o sea, ¿hay algo, referencias a las que recurrís de forma constante o va variando? No, evidentemente tienes tu imaginario que lo has construido a partir de tu propio mundo, ¿no? O sea que, bueno, para nosotros viajar es muy importante, además lo hacemos juntos, somos pareja, o sea, y ya vas con la mente abierta, ¿no? Y de los viajes sacamos muchas cosas, ¿no? O sea, que vas fotografiando y lo guardas y de repente sale. Luego también es que hasta el cine, ¿no? No, sí, pero por ejemplo en los viajes, perdona que te interrumpa, ¿no? Pero porque tenemos viajes lúdicos totalmente, que puedes sacar, y luego viajes como más arquitectónicos en los que ya estás buscando, ¿no? ¿Hay algún nombre que digas, pues de la obra de esta persona? Sí, por ejemplo hicimos Alvar Aalto, ¿no? En Finlandia, que nos recorrimos los Sims, Alvar Aalto, son una manera de trabajar que comparten los valores otra vez con nosotros, ¿no? O sea, ellos entienden la arquitectura, o sea, como algo global, o sea, que va desde el diseño de lo más pequeño a lo más global, ¿no? A la ciudad, casi desde el tirador a la ciudad, como decía la Farbeascoa, ¿no? Y en ese sentido, con este tipo de arquitectos nos sentimos muy identificados, ¿no? Pero hay más, ¿no? Y de cada uno extraes un poco... Sí, pero al hecho de visitar también, ¿no? Visitar los proyectos, de conocerlos, de las obras, ¿no? Pues también te da la escala y nos gusta, sí, que miramos y remiramos también libros de referencia, ¿no? Pues Breuer, que pues, ha ayudado a realizar bueno, nos ha inspirado un poco, ¿no? Las chimeneas de la casa, ¿no? de Extremadura, o un viaje a Japón también nos ayudó a otra manera de trabajar la madera, ¿no? Y por ejemplo, un proyecto en el Paseo Marítimo de Mallorca. Palma. Sí, de Palma, Mallorca, o el viajar a Marruecos, ¿no? La Kaisba. La Kaisba, o los pueblos marroquíes, por ejemplo, materialmente son interesantísimos. Bueno, cuando fuimos allá quedamos absolutamente alucinados, ¿no? Un poco tu casa sale de esa materialidad también, o sea, de ese monomaterial, esa cueva, ¿no? Que todo está construido casi con lo mismo, ¿no? Claro. Que en tu caso es el mismo color todo, ¿no? Incluso la cerámica, ¿no? Y eso es un viaje que es absolutamente inspirador, ¿no? Y estás viendo arquitectura anónima, ¿eh? Pero arquitectura esencial. Tradicional, o sea, y esencial, sí. Tiene muchísimo valor. No necesito tener un nombre detrás para poder apreciar una obra de diseño bien solucionada. De hecho, a mí me parece mucho más interesante el encontrar esto, sí, ¿no? Estas cosas. Ir a un rastro y encontrar un objeto que digas, esto está súper bien pensado y no sé de quién es y no lo necesito. Sí. ¿Tú sigues referentes también en este sentido?
un poco como nosotros, ¿no? Que tienes Yo creo que como consumidor o amante, pues lógicamente lo que pasa antes de la Bauhaus, lo que pasa en esa década y lo que pasa después, pues soy un fiel seguidor. En cuanto al diseño gráfico, el estilo internacional, pues todo ordenado me tranquiliza y siempre recurro un poco a esa época. Pero como os decía antes, para mí el diseño, la arquitectura, el interiorismo, lo que sea, debería ser un canal, una estrategia para hacer algo más grande. Y hay un par de personajes que me llaman especialmente la atención. En Somari en el 70, con ese bagaje comunista que él tenía, pues lanza esta serie de mobiliario para democratizar el diseño y transformar la idea, el concepto de diseño, que me parece un ejercicio, solo un gesto, pero creo que hay un significado muy grande detrás. Y luego tenemos un personaje contemporáneo en nuestra ciudad que es Claret, que mezcla el mundo comercial, el mundo B2B, el mundo de la compañía con proyectos sociales, ¿no? Y creo que otra vez eso es transformar la idea que tenemos de diseño y elevarla a algo muy diferente, ¿no? No se trata de diseñar una tienda. O sea, él diseña una tienda porque le piden que diseñe una tienda, pero lo que está haciendo en realidad es algo mucho más grande y tiene muchísimo valor. Y son solo dos ejemplos estos dos personajes, pero me llaman especialmente cómo entienden el diseño. Y luego, para vosotros es viajar, para mí es mirar hacia adentro. Puede parecer atópico, pero mi abuela y mi madre, que son inmigrantes, vinieron aquí en los 60, sin estudios, me han enseñado el valor del trabajo, del esfuerzo y de la constancia, ¿no? Que a veces igual, ¿no? Parece que tenga que mirar a Stark. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor en la puerta de al lado tienes a alguien que te inspira muchísimo. Y para mí he aprendido mucho a eso, a levantarte por la mañana, a trabajar, a ser constante y a construir algo poco a poco. Otra vez, lo de los valores que hablábamos. Bueno, entonces habéis hecho, entre muchos otros, una cafetería, una casa, taller, un cortijo jabonero. Pero el futuro, o sea, ¿qué os gustaría hacer? ¿Hay algún proyecto en particular que digáis, no me retiro sin hacer esto? ¿O es una manera de hacer? Sí, yo creo que iríamos más por la manera de hacer, ¿no? Porque en términos de un tipo de proyecto u otro, nos gusta todo, ¿no? Nos gusta podernos implicar en cualquier proyecto que nos pueda venir, pero sobre todo sería la manera, ¿no? En cómo enfocamos la arquitectura y el interiorismo para el futuro, que va un poco ligado a lo que ya estamos intentando hacer, ¿no? Que es esta arquitectura que aporte bienestar, que sea saludable para la persona que lo habita, que se habla mucho ahora, ¿no? Del tema del cortisol, o sea, esta sociedad en la que estamos, ¿no? Que hay tal nivel de estrés que en algún lugar tiene que haber para poder bajar, ¿no? Para poder bajar revoluciones, para poder estar tranquilos, y eso pasa un poco, pues, la relación con el sol, ¿no? Con el tema del asoleo, ¿no? De cómo cualquier proyecto que hacemos, cómo se relaciona con la luz natural, los materiales que se usan, ¿no? Buscamos que sean, pues, naturales también, ¿no? Que tengan ese tacto real, ¿no? Que tengan ese olor real, ¿no? Y que todo esto creemos que aporta al humano, ¿no? Ese acercamiento a la naturaleza, ¿no? Que también estamos un poco descontextualizados. Y sumándole a esto, pues, la flexibilidad de los espacios para que se puedan usar de otras maneras en el tiempo, ¿no? Y entonces, entre la flexibilidad, ¿no? Lo saludable, conseguir aunar en estos proyectos para que se sostengan en el tiempo, ¿no? Que sean sostenibles, como hemos comentado, y entonces que aunque tú los tengas que cuidar, ¿no? Porque al final yo creo que es recíproco, y esto va ligado un poco con la caisba que hemos hablado de Marruecos. Tú vas allí a Marruecos y ves una caisba, está mantenida si está habitada. Si no la habitas, se va desgranando y vuelve a la tierra, ¿no? Entonces es un ciclo que está cerrado, ¿no? Y entonces la arquitectura es muy complicado hacer esto, pero sí que nos gustaría pensar que al menos se sostengan, que los materiales, pues si no se pueden usar, se puedan devolver al lugar, ¿no? De donde han salido. Y entonces, bueno, como vamos trabajando, sería en ese trayecto, en ese camino. Un poco y trabajar también un poco slow, o sea, esta cosa del tiempo y del ir rápido, y estamos intentando trabajar intensamente en los proyectos, pero dedicándole el tiempo que merecen cada uno. Queremos seguir haciéndolo, ¿no? O sea,
hacer pocos y bien, y no muchos y difusos, podríamos decir, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos gustaría seguir o ir por esa dirección, ¿no? Y en tu caso... En tu caso, 100% alineado, 100% alineado, sí. Al final lo que nos gustaría hacer es esto, que nuestro grupo de clientes sean clientes que estén preocupados por algo más que por ganar dinero, que estén preocupados por qué pasa cuando habitas un espacio, cómo la actividad que yo tengo, qué impacto tiene en los grupos con los que interactúo, qué pasa con los productos que estoy fabricando, y todo eso tiene que ver con el branding, ¿no? Cómo son mis envases, cómo es mi comunicación digital, al final que tu preocupación sea una preocupación mucho mayor. Así que mi futuro me lo imagino trabajando solo y exclusivamente para este tipo de marcas, que es algo que va a llegar, que estoy seguro que va a llegar porque queramos o no, nuestro día a día está cambiando a una velocidad muy grande, nuestro planeta ya está al límite y vemos los conflictos sociales que tenemos alrededor, que son muchísimos, no hace falta irse fuera, si salimos aquí en la puerta lo vemos, y todos tenemos que ayudar a que esto cambie, y a través de las marcas podemos hacerlo, así que en mi futuro me lo imagino intentando transformar dentro de la medida de lo posible nuestro día a día. Bien, bueno, un poco el último ejemplo también para las oficinas, ¿no? Que hicimos para un grupo, ¿no? Metal Caucho, grandes oficinas, muchos trabajadores, ¿no? Entonces pusimos una luz tenue, tranquila, ¿no? Como muy doméstico, ¿no? Y nos dijeron, oye, se nos van a dormir aquí los trabajadores, ¿no? Nosotros, no, hombre, no, que esto aporta concentración, ¿no? Y el tema de los luxes, ¿no? Porque siempre hay, pues, una normativa a cumplir, se cumplía, pero confiar en nosotros, ¿no? Y al final están encantados. Sí, estamos trabajando, haciendo un proyecto justo ahora para una empresa de industrialización, de construcción industrializada, con metal, trabajan solo con metal. Y una de las características que me llamó muchísimo la atención del proyecto es que en fábrica solo contratan a mayores de 50 años. Y eso también es impacto social, que a veces pensamos, ¿no? A través de la arquitectura se puede crear, claro, se pueden crear comunidades de personas que viven de formas distintas a las que estamos acostumbrados ahora mismo, pero también en una fábrica de edificios, pues se puede impactar positivamente en la gente y los pueblos que tienes alrededor, creando iniciativas como esta. El futuro va por ahí. Muy bien. Llegar cada vez más a lo social, ¿no? También, es verdad. Bueno, y viendo el grupo, bueno, las personas que, bueno, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero que a veces llegas a los 50 y ya tienes el miedo que no te van a contratar, ¿no? Cuando la experiencia tiene que ser un valor. No, asegurado, hay una problemática, y esa problemática deberíamos intentar solucionarla desde la creación de marcas, desde el interiorismo de la arquitectura o desde lo que sea que hagamos. Oye, pues muy bien, ¿no? O sea, qué gusto haber podido hablar de esas cosas que normalmente no durante la hora no pudimos. Siempre que nos vemos no estamos hablando de este tipo de cosas. O estamos haciendo cerámica. Sí, pues es compartido. Os debo las piezas que hicisteis, las esmalto, pronto. las horneo por segunda vez y nos vemos y las doy. Muy bien. Podemos volver a hacer un vermú utilizando esas piezas. Hoy tanto.